Toda la atención del mundo ahora mismo está puesta en ChatGPT y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, pero en este video te estaré enseñando una nueva aplicación que te permite tener este sistema de inteligencia artificial directamente en tu iPhone como una aplicación. Esta se llama Piri y aquí te estaré enseñando cómo es que funciona. Así que comencemos. Piri, como puedes ver aquí, o PT en español, es una aplicación que te permite entonces dialogar con este sistema de inteligencia artificial ChatGPT directamente en tu teléfono para poder hacer preguntas como por ejemplo ¿cuál es mejor? Android o iPhone. Le damos aquí a enviar y entonces estaremos pidiendo esta información directamente con este sistema de inteligencia artificial para entonces tener una respuesta sobre eso que acabamos de pedir. Una vez entonces tengan la respuesta a esa pregunta, como por ejemplo tanto Android como iPhone tienen sus ventajas y desventajas, y aquí puedes ver toda la explicación que nos dio este sistema de inteligencia artificial. Esta respuesta también puedes entonces compartirla para poder guardarla o incluso también copiar todo este texto para llevártelo a cualquier otro lugar. Y si por ejemplo escribiste un error o quieres cambiar entonces la pregunta, también puedes apretar aquí el botón de los 3 puntos para entonces cambiar la pregunta que quieres hacer si es que quieres hacer otro tipo de pregunta. Al igual que en la página web, este sistema también es uno conversacional, así que por ejemplo podemos preguntar entre Android y iPhone cuál sería mejor para un niño, y entonces podemos hacer esa conversación directamente con esa respuesta que ya nos dieron para entonces tener un sistema que podemos conversar y seguir dialogando sobre ese tema para profundizar un poco más. Pero si quieres ver otro tipo de respuestas y otro tipo de ejercicios que puedas hacer con este sistema de ChatGPT, aquí en el canal tenemos un video y te lo dejo aquí para que lo puedas ver además de este video si es que no sabes utilizar este sistema de inteligencia artificial. Otra función excelente de Piri es que entonces puedes decirle que hable la respuesta si es que prefieres escuchar lo que está diciendo. Aquí obviamente está un poco bajito para que me puedan escuchar ustedes, pero entonces con esta función puedes escuchar si es que no prefieres leer. Ahora bien, pero ¿cuál sería el beneficio de utilizar esta aplicación versus ir directamente a la página web? Es que para mí tiene una función excelente y es que se aprovecha de la función de actividades en vivo que vimos con iOS 16. Así que aquí yo escribí una receta para un pastel de cumpleaños y podemos entonces enviar eso, y en vez de tener que quedarnos directamente aquí esperando a que responda, aquí por lo menos en el iPhone 14 Pro tengo aquí la actividad en vivo en la isla dinámica. Pero si tu teléfono no tiene la isla dinámica, puedes entonces ir aquí a la pantalla de notificaciones y puedes ver cómo entonces está pensando. Esta parte todavía no está traducida bien al español, pero entonces una vez termine el proceso de pensar y de buscar la información, estarás viendo esa respuesta aquí en la pantalla de notificaciones, como puedes ver aquí, y entonces puedes aquí entrar e ir directamente a leer la respuesta que te dio. Otro beneficio de utilizar una aplicación como Piri es que entonces ya tiene la función de atajos, algo que anteriormente hicimos un video un poco complejo para poder tener esa función, pero ahora con Piri la tenemos directamente en el teléfono. Le damos aquí al botón de más en la aplicación de atajos para entonces añadir un nuevo atajo. Le doy aquí agregar y puedo entonces aquí buscar esa aplicación que se llama Piri, ¿verdad? Como mencioné, y entonces aquí puedo añadir rápidamente pregúntale a Piri y lo tengo aquí directamente como un atajo. Vamos a cambiarle el nombre para colocar algo que sea fácilmente decirle a Siri. Vamos a poner aquí GPT Pro para que entonces podamos decir eso directamente con Siri y podamos entonces utilizar este sistema de inteligencia artificial con tan solo hacer un comando de Siri. Una vez entonces tengamos este atajo ya aquí activado, vamos entonces a dejar el dedo apretado del teléfono para activar Siri o decir simplemente hey, ¿ustedes saben quién? GPT Pro, ¿Qué te gustaría saber? dime algo interesante sobre los leones. Y entonces va a estar esperando un poco, analizando la información, enviándola directamente al lunes. Y entonces aquí ya tenemos la información. Aquí estoy bajando el volumen porque te va a leer la información. Y aquí tiene los leones son conocidos como los reyes de la selva, aunque en realidad no viven en la selva. Así que sin duda alguna puedes utilizar esta aplicación como un atajo para conectarte directamente a este servicio de ChatGPT. Y esta aplicación todavía tiene otra función muy buena, es que también tiene una aplicación para el Apple Watch. Aquí ya lo tengo activada y puedo aquí simplemente activar la parte de pregúntame. Puedo entonces ir aquí a la parte del micrófono para hacer una pregunta. Dime algo interesante sobre los cangrejos.
Y entonces ahora obviamente él va a procesar la información, va a enviarla directamente a la nube, y aquí ya tenemos la información directamente. Los cangrejos son capaces de generar sus patas y garras si las pierden, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo entonces compartir esta información, colocar a que entonces la lea para que no tenga que entonces leerlo yo, sino que lo puedo escuchar directamente en mi laptop utilizando mis audífonos o lo que sea. Y puedo entonces aquí también responder para seguir entonces ese modo conversacional tan característico de ChatGPT. Como te puedes imaginar, esta aplicación obviamente no es gratuita con todas las funciones que tiene, porque utilizar este servicio de ChatGPT cuesta dinero. Pero si quieres no tener que pagar una suscripción, algo que también puedes hacer con esta aplicación en la parte de configuración es utilizar tu propia llave API, que entonces estarás utilizando para tú mismo pagar por el uso que quieras utilizar de ChatGPT. Aquí puedes colocar tu llave API. Nosotros ya tenemos un video enseñándote cómo puedes obtener tu llave para que entonces sea un poco más accesible el costo de esta aplicación, que funcionará tanto en tu reloj como en tu teléfono. En realidad es muy poco lo negativo que pudiera decir de Pity. Lo único que me gustaría tener es una opción de poder seleccionar específicamente partes del texto, ya que solamente me permite copiar toda la respuesta, pero si dejo el dedo apretado sobre el texto no me permite sombrear áreas específicas de la respuesta que me dio. También me gustaría tener la opción de historial como tenemos en la página de ChatGPT, pero ya este desarrollador confirmó que esa función estaría llegando, así que es cuestión de esperar para ver entonces esa mejora para esta aplicación. Y con eso realmente hemos terminado este vistazo a la aplicación Pity, que utiliza el sistema de ChatGPT para traerlo como una aplicación para tu iPhone. Considero que sin duda alguna es una muy buena aplicación. Tiene un costo, obviamente, una suscripción, pero si no quieres irte por esa parte, tienes la opción de utilizar tu propia llave para que el precio sea un poco más accesible, pero es una buena alternativa para que se conecte directamente con el dispositivo que tienes, ya sea el iPhone o el Apple Watch. Y la función excelente de tener la parte de los atajos, algo que es un poco complicado tener, como mostré en mi pasado video. Pero si te gustó lo que viste en este canal, considera darle un like a este video y suscribirte para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, y si tienes alguna duda o pregunta, déjalo aquí en los comentarios y con gusto contestaré tu pregunta. Ahora que hemos llegado al final, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.